Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de mieloma múltiple. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de Medicina Interna que está disponible en la plataforma de MediLearners. De igual manera les recuerdo que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Finalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de mieloma múltiple. Como introducción lo que podemos mencionar es que el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica, ¿sí? O sea, es una neoplasia de las células de la sangre. Específicamente de qué tipo de células, de las células plasmocitoides, que va a generar diversas afecciones a nivel corporal, como vamos a ir mencionando a lo largo de la charla. Es la segunda neoplasia hematológica más común en los países de altos ingresos y tiene un promedio de edad de incidencia más o menos de 69 años. Usualmente el 63% de los pacientes se diagnostican después de los 65 años y se dice que hay más de 150.000 personas que se diagnostican por año y genera más de 100.000 muertes al año, esto como en términos epidemiológicos. Aquí tenemos a nivel epidemiológico cómo está distribuido el diagnóstico. En general, fíjense que pues Norteamérica tiene una gran proporción, también aquí la parte de los países nórdicos y de Europa, la parte occidental, Australia, Brasil, Colombia, pues digamos, y aquí la parte de Latinoamérica está como en un punto intermedio, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Que llama la atención lo que les decía, pues digamos que es más prevalente en países con altos ingresos, países desarrollados. ¿Por qué? Muy probablemente porque hay mejores estrategias de prevención de otros tipos de neoplasias, porque la expectativa de vida es más alta. Todo esto influye realmente en que pues estos pacientes sean más prevalentes que en los países como por ejemplo miremos acá África, miremos aquí toda la parte de Asia, quizá con menos ingresos. En términos fisiopatológicos, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando uno se expone a un patógeno o a algo que genera producción de anticuerpos, los linfocitos B que son naïf maduran y esos linfocitos B tienen una hipermutación somática que genera que permanezcan por mucho tiempo en la médula y por ende que uno tenga memoria precisamente contra estos patógenos. En el mieloma múltiple lo que va a ocurrir es que en ausencia de un patógeno, en ausencia de un antígeno, se va a activar de igual manera el linfocito B naïf y va a empezar a producir una cantidad excesiva de inmunoglobulina. ¿A qué se debe esto? A mutaciones genéticas, hiperdiploidías, translocaciones adquiridas, y eso cada vez genera más acumulación y acumulación de mutaciones especialmente cromosómicas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues digamos que eso va a generar un estrés celular muy importante, un ambiente con mucho estrés y se van a seleccionar entonces las células que estén más adaptadas a un microambiente hostil y que por ende muy probablemente sean más malas, por decirlo de alguna manera como muy coloquial. Entonces va a generarse una gran producción de inmunoglobulina, que será lo que sería la paraproteinemia o esa gran producción de proteínas. Y además se ha visto que va a haber una secreción como tal de factores activadores de osteoclastos e inhibidores de osteoblastos, lo cual va a favorecer la afección lítica a nivel óseo, que es algo tan característico del mieloma múltiple. Aquí tenemos como un resumen de esta parte fisiopatológica del review enlace, en donde tenemos eventos etiológicos, que fíjense que todos son realmente traslocaciones. Posteriormente unos eventos secundarios que son mutaciones adicionales que finalmente llevan como tal a la producción de que se genere pues esta alteración que lleva a la producción de la paraproteinemia. Aquí tenemos otro esquema, en este caso el New England, en donde ya tenemos pues digamos como el plasmocitoma, es decir, la célula del plasmocito, con las translocaciones, con amplificaciones, con mutaciones, y lo que se ha visto es que esta célula interactúa con la médula ósea, ¿cierto? Con las células madre de la médula ósea, favoreciendo angiogénesis, entre otras cosas, pero también actúa con los osteoblastos inhibiéndolos y favoreciendo la producción de los osteoclastos y la activación de los osteoclastos, lo cual lleva pues a la destrucción lítica. ¿Cómo va a ser la historia natural? Pues digamos que es una progresión natural de tres patologías, es decir, pues digamos que inicialmente se activan unas pocas células, empiezan a producir algo de paraproteinemia, pero luego ya van progresando y progresando y progresando hasta que llegan al mieloma múltiple e incluso pueden progresar a un estadio final más avanzado que es la leucemia de células plasmocitoides. Entonces, lo primero que va a ocurrir, o el primer estadio, por decirlo así, que vamos a tener, es la gamapatía monoclonal de significancia intermedia, que también es MGUS, MGUS, por sus siglas en inglés. Está presente más o menos en el 3% de los pacientes mayores de 65 años y tiene una progresión anual más o menos del 1% a mieloma múltiple, es decir, la tasa de progresión realmente es baja.
Posterior a la gamapatía monoclonal, el siguiente estadio que tenemos es el smoldering, el mieloma smoldering, que va a tener ya una progresión anual más o menos del 10% a mieloma. Posteriormente tenemos el mieloma y en algunos casos progresa como tal a leucemia como tal de células plasmocitoides, y va a haber algunos raros casos en los cuales no hay un mieloma múltiple, es decir, la afección, por así decirlo, no es medular y a nivel hematológico, sino que presentan algo que se llaman plasmocitomas, que son masas, por así decirlo, sólidas de células plasmocitoides, que pueden ser medulares o que pueden ser extramedulares. En el caso del 50% de los medulares y en el 30% de los extramedulares van a progresar a mieloma múltiple a los 10 años, y el manejo en estos casos varía un poco porque pues suele ser directamente con radioterapia. Y aquí tenemos este esquema del Nature que nos muestra precisamente esta progresión, en donde tenemos una iniciación, donde hay, digamos, eventos primarios de translocaciones, de hiperdiploidía, que llevan a que el paciente tenga progresión o de replicación de estas células clonales, en donde tenemos la gamapatía de significancia incierta. Posteriormente tenemos el smoldering mieloma por eventos secundarios genéticos, y ahí ya empieza a generarse células malignas. Y finalmente progresa a mieloma múltiple y finalmente a la leucemia de células, pues digamos, plasmocitoides. ¿Cómo va a ser la presentación clínica del mieloma múltiple? Pues van a ser muchísimas las manifestaciones que podemos tener. Podemos tener alteraciones en radiografías convencionales dadas principalmente por lesiones líticas. Podemos tener anemia, que usualmente va a ser una anemia de volúmenes normales. Podemos tener leucopenia, hipercalcemia, trombocitopenia y linfadenopatías en algunos raros casos. Fíjense que solo el 1%. 3,3% de los pacientes presentan afección extramedular del sistema nervioso central o leucemia de células plasmáticas. Se entiende afección extramedular como uno o más plasmocitomas extraóseos, que no estén como tal en la biopsia de médula ósea, y vamos a entender leucemia de células plasmáticas cuando en un frotis de sangre periférica hay 20% o más de plasmocitos. Cuando se presenta el mieloma múltiple, hasta el 15% de ellos puede debutar de forma concomitante con amiloidosis, que recordemos que la amiloidosis es una de estas enfermedades autoinflamatorias por producción excesiva de cadenas ligeras, que puede ser primaria o secundaria, y evidentemente en el caso del mieloma pues va a ser secundaria, un estado como tal pues inflamatorio crónico. ¿Cuándo voy a considerar esa posibilidad de que el paciente esté cursando de forma concomitante con amiloidosis? Cuando tiene un síndrome nefrótico asociado, macroglosia, ojos de mapache, afección de glándulas submandibulares o afección cardíaca. Este esquemita del Lancet nos muestra muy bien cómo las manifestaciones que podemos tener. Podemos tener manifestaciones por infecciones. Hay un mayor riesgo como tal de infecciones porque evidentemente esta paraproteinemia que se genera y esta sobreproducción de inmunoglobulinas pues son inmunoglobulinas deficientes y que realmente no confieren una mayor protección frente a infecciones, y antes hace que el paciente sea susceptible a infecciones. También puede ser mediado por comorbilidades del paciente y por supuesto por los mismos medicamentos que vamos a hablar ahorita que iniciamos en la terapia contra el mieloma. La enfermedad ósea, entonces los pacientes van a tener lesiones osteolíticas, pueden tener dolor óseo, fracturas patológicas de compresión, etc. Neuropatía periférica, que puede ser por el propio mieloma o por el manejo del mieloma. El riesgo tromboembólico y cardiovascular que se desarrolla en estos pacientes pues digamos que va a ser elevado. Y vamos a tener aquí la parte de la enfermedad renal. 20% de los pacientes con enfermedad con mieloma van a tener una creatinina superior a 2, y esta va a ser principalmente por la tubulopatía que se genera por la precipitación de estas inmunoglobulinas. Entonces recordemos que normalmente es normal que uno excrete algo de inmunoglobulinas en la orina, que es lo que se conoce como la proteinuria de Tamm-Horsfall. Se escribe así, T-A-M-M, Horsfall. La proteinuria de Tamm-Horsfall es fisiológica y es una proteinuria tubular, digamos, de inmunoglobulinas. Pero pues esto va a ser excesivo ya en la parte de lo del mieloma y esto se puede precipitar y generar tubulopatía. Además, si llega a presentarse de forma concomitante con amiloidosis, la amiloidosis también genera afección como tal al nivel renal, puede también ser debido a infecciones, a deshidratación, drogas nefrotóxicas, entre otras. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje diagnóstico de un paciente en el cual yo sospecho que puede tener mieloma? ¿Por qué? Porque por ejemplo tiene hipercalcemia y anemia asociada, sospecho mieloma. Porque tiene unas lesiones líticas en una radiografía, sospecho mieloma. El abordaje diagnóstico va a ser pedir esto de todos los pacientes de rutina. Uno de entrada pensaría que es exagerado, pero pues digamos que es realmente lo que está en las guías. ¿Qué voy a pedir? Voy a pedir creatinina, voy a pedir calcio, voy a pedir albúmina y voy a pedir LDH. Voy a pedir cadenas libres en plasma y niveles de beta 2 microglobulina. Voy a pedir una electroforesis de proteína con inmunofijación en suero y orina de 24 horas.
¿Qué voy a encontrar yo en esa electroforesis de proteínas? Un pico monoclonal. ¿Listo? Y eso también va a ser útil para el seguimiento. Y en caso de tener proteinuria en rango nefrótico, pues siempre considerar la parte de la amiloidosis. Voy a hacer una biopsia de médula ósea con cuantificación de CD138 por inmunohistoquímica, citometría de flujo, FISH y citogenética para ver las translocaciones que hay y demás. Y a todos los pacientes les voy a buscar las lesiones líticas. Las guías dicen que se puede hacer con TAC, con resonancia o con PET corporal total. Sin embargo, en los países en los cuales no hay recursos para hacer eso de entrada, lo que se recomienda es que uno pueda hacer lo que se llama la serie ósea con radiografías convencionales. Entonces, que le toman serie ósea de húmeros, de fémur, de columna, etc. Realmente lo que se ha demostrado es que detectan hasta un 20% menos de lesiones que otras modalidades y requiere una erosión ósea del 30 al 50%. Mientras que el TAC, la resonancia o el PET van a ser pues mucho más sensibles y específicos para la detección de estas lesiones óseas. Si sospecha leucemia, uno adicional a lo que mencionamos anteriormente de pedir la citometría de flujo también en el suero. Y el punto de esto es realmente valorar el CRAP y los marcadores de mieloma para definir si el paciente tiene o no tiene el diagnóstico o si por ejemplo está en alguno de los estadios previos de la enfermedad. Entonces, este es un algoritmo sacado del JAMA que precisamente nos muestra eso. Usted tiene un paciente que presenta síntomas, signos o evidencia clínica que le sugiere mieloma. El paciente tiene fatiga, tiene dolor óseo, tiene anemia, tiene lesión renal, tiene hipercalcemia, tiene aumento en las proteínas totales, tiene lesiones líticas o cosas por el estilo. Entonces usted dice, listo, le va a hacer unas pruebas diagnósticas a nivel sérico y de orina, lo que ya hablamos, la electroforesis, la orina de 24 horas, la beta-2 microglobulina, la creatinina, la LDH, etc. Y le va a hacer la imagen del esqueleto completo, que puede ser con TAC, ojalá con resonancia con PET y en menor medida, pues con radiografías. Si con eso usted obtiene el diagnóstico, usted va a terminar listo. ¿Tengo gamapatía monoclonal y o lesiones líticas? Sí, pues usted tiene diagnóstico. Si no, pues digamos que tiene que buscar otra causa. ¿Con qué va a confirmar el diagnóstico? Con una biopsia de médula ósea. Aquí lo que cambia en este algoritmo es que la biopsia de médula ósea la piden después, diferente a lo que hemos mencionado acá, que de una se pide la biopsia de médula ósea. Y lo que uno normalmente ve en la práctica, pues es realmente esto, ¿no? Uno primero hace esto y si tiene toda la sospecha, pues ahí sí le pide su biopsia de médula ósea. ¿Y cuál va a ser entonces los criterios diagnósticos del mieloma múltiple? Entonces los criterios diagnósticos es que el paciente tenga un pico monoclonal, que el paciente tenga en médula ósea más de 10% de células plasmáticas, que el paciente tenga una proteinuria monoclonal a nivel urinario y muy importante que el paciente tenga un evento definitorio de mieloma. ¿Qué voy a considerar yo como un evento definitorio de mieloma? Que el paciente tenga un daño de órgano atribuible a una célula plasmática, como por ejemplo que tenga hipercalcemia, que tenga lesión renal, que tenga anemia o que tenga lesiones óseas. ¿Qué es eso? El CRAP, si se dan cuenta. La C de calcio, la R de lesión renal, la A de anemia y la B de bone lesions, de lesiones a nivel óseo, ¿cierto? Y fíjense que aquí tenemos una D chiquitica y esa D chiquitica nos dice, el diagnóstico de mieloma se confirma si tiene 10% o más de células plasmáticas en la médula ósea, que es este criterio que tenemos acá, y por lo menos un daño de órgano diana, es decir, por lo menos un componente del CRAP, ¿listo? ¿Qué pasa si no tiene ningún componente del CRAP? Estoy frente a una smoldering. ¿Y qué pasa si las células plasmáticas son menores al 10% en la médula ósea? Estoy frente a una MGUS, una gamapatía monoclonal de significancia indeterminada. Una vez yo confirmo entonces mi diagnóstico de mieloma, lo que prosigue es hacer el tratamiento. Actualmente hay muchas terapias nuevas y eso ha mejorado mucho el pronóstico de los pacientes. Tenemos inhibidores de proteasoma, agentes inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales contra las células del mieloma. Y actualmente la idea es, por lo menos de entrada, todos iniciarles el protocolo que se llama RBD, que ese protocolo tiene un inmunomodulador, que es la lenalidomida, un inhibidor de proteasoma, que es el bortezomib, y se les adiciona dexametasona. A futuro lo más probable es que también dentro del protocolo inicial se introduzca un anticuerpo monoclonal contra CD38, que ahí tenemos lo que sería el daratumumab. ¿Por qué? Porque hay varios estudios como el Griffin, como el Cassiopeia, que han demostrado que hay mayores tasas de respuesta cuando se añade este medicamento al manejo inicial. Hay que estar pendiente pues a los eventos adversos de los medicamentos como neuropatía periférica, reactivación de varicela zoster, tromboembolismo venoso, neutropenia, infecciones y teratogenicidad. Pero en general la efectividad por lo menos del protocolo de RBD suele ser de hasta el 80%, es decir, es muy buena.
¿Cómo se hace el tratamiento? Ya lo vamos a explicar ahorita. Usualmente es con una terapia de inducción y luego pues una terapia de mantenimiento. Idealmente a todos los pacientes, al mismo tiempo que yo les inicio el protocolo del esquema del RBD, lo que tengo que hacer es evaluar la posibilidad de un trasplante autólogo de médula ósea. El trasplante autólogo de médula ósea es lograble, por decirlo así, en el 25% de los pacientes que tienen mieloma múltiple, porque esos pacientes no deben tener afección cardíaca, pulmonar o hepática significativa y pues normalmente son mayores de 70 años, entonces la gran mayoría puede que lo tengan, fíjense, el 75%. Para iniciar o para considerar que el paciente puede recibir trasplante de médula ósea, el paciente debe recibir 3 a 6 meses de terapia de inducción previo al trasplante. Y posterior del trasplante, el paciente debe continuar con terapia de mantenimiento, sea con lenalidomida o con bortezomib. La mortalidad va a ser menor al 1% como tal en estos pacientes, pero sí tienen un alto riesgo de eventos adversos como mucositis, anorexia, mielosupresión, leve aumento de neoplasias secundarias, sobre todo síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda. De momento no hay suficiente evidencia para el uso del trasplante halogénico, es decir, siempre debe ser autólogo de las propias células del paciente, aunque se podría considerar en pacientes menores de 50 años, y algunos consideran que lo que uno puede hacer es diferir el trasplante hasta una recaída en pacientes que tengan una respuesta profunda al manejo de inducción, es decir, que uno les puso solo el manejo de inducción y tiene respuesta profunda a nivel de la biopsia de médula ósea. Ahí uno podría considerar no hacer el trasplante y solo reservarlo para una recaída, como para darle chance de tener esa opción terapéutica cuando el paciente recaiga. Y no trasplantarlo, recaer y que entonces ahí pensemos, bueno, ¿le hacemos otro trasplante o qué vamos a hacer? Pero pues digamos que esto es debatido, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que todos deberían evaluarse la posibilidad y si son candidatos al trasplante, pues hacérselos. ¿Cómo vamos a hacer el trasplante? En el trasplante lo que uno hace es que administra quimioterapia con ciclofosfamida y coloca estimulantes de quelonias. Posteriormente lo que uno hace es una féresis como tal del plasma del paciente para recolectar células madre. Uno con este estimulante lo que hace es hacer una hiperestimulación de producción de células madre que salen a circulación periférica. Posterior a que uno ha recolectado los estimulantes, pues digamos las células madre, uno da dosis altas de melfalán, que el melfalán básicamente es un mielo ablativo, ¿sí? O sea, mielo hablante, no, bueno, creo que eso está mal dicho, pero el punto es que quema la médula ósea, ¿listo? O sea, quema la médula ósea. Y después de eso lo que uno va a hacer es la infusión de células madre 1 a 2 días posterior al inicio del melfalán, y lo que uno busca es que esas médulas óseas, pues digamos esas nuevas células entren a la médula, se peguen ahí y ya empiecen a producir células normales que no tengan pues digamos como esta población maligna clonal de las células plasmáticas que estaban generando el mieloma múltiple. Se ha dicho que existe la posibilidad de un beneficio de un segundo trasplante a los 3 meses en pacientes de alto riesgo de recaída, o sea, hacerles ahí mismo a los 3 meses un segundo trasplante. Digamos que eso toca evaluarlo e individualizarlo, no es que sea una recomendación de hacérselo a todos. E idealmente uno siempre debe recolectar suficientes células madre para digamos, reservar esas. En tal caso de que haya una recaída existe la posibilidad de un retrasplante. Y aquí tenemos como el tratamiento, el resumen que nos da el llama del paciente que tiene un diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Qué voy a hacer con el diagnóstico de mieloma múltiple? Determinar cómo está digamos, como la funcionalidad de ese paciente, evaluar el riesgo como tal de ese paciente, ahorita vamos a hablar de esto, y determinar si el paciente es elegible o no para trasplante. Si el paciente es elegible para trasplante, le voy a hacer una terapia de inducción que puede ser de 3 o 4 medicamentos, conforme si le pongo uno el anticuerpo monoclonal. Y después de recibir 3 a 4 meses de eso, le voy a poner el trasplante autólogo y luego lo dejo con terapia de mantenimiento. Si el paciente no es elegible a trasplante, pero el paciente es, digamos, como funcional, ¿sí? O sea, el man no tiene un buen Bartel y todo este tipo, lo que uno puede hacer es una terapia de inducción de 4 medicamentos y luego hacer la parte del mantenimiento. Y si el paciente no es elegible y el paciente además tiene una baja funcionalidad o algo por el estilo, pues lo que uno puede hacer es una terapia de inducción de 2 o 3 medicamentos. De entrada digamos que uno no pondría los 4 y luego le deja la terapia de mantenimiento, porque pues igual tiene un menor pronóstico ese paciente. ¿Cómo le vamos a hacer el seguimiento? Vamos a valorar la respuesta con el hemograma, con la electroforesis de suero, con niveles de cadenas ligeras, con biopsia de médula ósea y con imágenes diagnósticas. Está en estudio el uso de la secuenciación de próxima generación de inmunoglobulinas porque podría detectar la enfermedad residual mínima a los 12 meses del manejo y determinar cuál es el riesgo no de recaída de ese paciente. Y pues evidentemente, entre mayor respuesta, pues mejor va a ser el pronóstico como tal del paciente, aunque en general se puede tener una muy buena sobrevida cuando el paciente solo tiene respuesta parcial.
En cuanto al manejo de soporte o manejo adyuvante, pues al paciente hay que darle manejo de osteoporosis con bifosfonatos y denosumab, considerar radioterapia paliativa, darle prevención o manejo de reinfección para la varicela con aciclovir o valaciclovir, considerar la prevención de neutropenia febril con estimuladores de colonias y con quinolonas, y en pacientes con manejo inmunomodulador valorar el riesgo de trombótico y si es un alto riesgo incluso considerar la tromboprofilaxis. ¿Cómo vamos a manejar al paciente que sufre una recaída? Usualmente, si no se había utilizado el anti-CD38, el daratumumab, pues lo que podemos utilizar es dar el daratumumab o considerar un anticuerpo de segunda generación como el cafilzomib. Se puede hacer un retrasplante si el paciente tiene células madre reservadas y se puede hacer uso de otras terapias que son todas estas que tenemos acá. Cada una tiene estudios, cada una tiene sus pros, sus contras, que digamos están resumidas acá. Esta es como la tabla del JAMA que nos muestra los agentes inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma, anticuerpos monoclonales, conjugados de anticuerpos y como los beneficios que tiene cada uno de ellos. Aquí también tenemos otros, ¿cierto? Entonces como el antigente quimérico, los inhibidores selectivos, entre otras, los corticoides y pues digamos como los eventos que tienen, ahí les dejo las tablitas pues por si las quieren revisar. Lo mismo con esta del Lancet, básicamente lo mismo solo que del Lancet. Ahí está la otra. Y entonces el pronóstico, ¿cuál va a ser de estos pacientes? En general tiene una media de supervivencia de 126 meses, más de 10 años, a comparación de hace 20 años donde solo sobrevivían 30 meses, sobrevivían muy poquito, menos de 3 años. El trasplante versus no trasplante sí pues cambia la sobrevida. El paciente que trasplanta es de 10 años, el que no se trasplanta pues realmente solo es de 4 a 5 años. Y para determinar digamos como el riesgo, hay scores de estratificación como el RISS, y cada vez más se hace uso de otros tipos de estratificación como la estratificación genética con el FISH o conforme al cariotipo, que según digamos como el tipo de mutación o los tipos de mutaciones que tenga el paciente se puede determinar ese riesgo de recaída, de mortalidad, etc. Si el paciente llega a desarrollar leucemia de células plasmáticas, la sobrevida le disminuye, digamos, de 4 años. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta. Y eso va a ser incluso con el uso de trasplante autólogo hematopoyético. Esos pacientes tienen una disminución de sobrevida muy importante. Entonces aquí tenemos el RIS o el RISS que podemos utilizar. Fíjense que lo que utiliza son niveles de beta 2 y microglobulina, niveles de albúmina, de LDH, las anormalidades cromosómicas y ahí le dice a uno cuál es la tasa de supervivencia a 5 años. Entonces el RISS estadio 3, el estadio 2 y el estadio 1 en la beta microglobulina va a ser menos de 3.5, de 3.5 a 5.5 y más de 5.5. Que tenga más de 3.5 albúmina, menos de 3.5 y cualquiera. Que tenga pues digamos aumento del límite superior de la normalidad de la LDH, que tenga presente pues las mutaciones, cualquiera de esos. Tenemos otros, aquí está por ejemplo esta parte del ISS sin la R, en donde también tenemos otros tipos y tenemos otros factores pronósticos que habíamos visto, como por ejemplo el número de células plasmáticas circulantes, si tiene una enfermedad extramedular, si tiene alto riesgo no de proliferación, presencia de mutaciones por ejemplo en la P53, falla renal, mala digamos como reserva funcional, entre otras. Y para terminar hablemos de cómo vamos a manejar esos precursores del mieloma, cómo vamos a manejar la gamapatía de significado incierto, cómo vamos a manejar al paciente con el smoldering. Entonces se han realizado estudios de prevención en gamapatía de significado incierto de alto riesgo con uso de inmunomoduladores y los resultados pues parecen ser prometedores para disminuir la tasa de progresión a mieloma múltiple. Para eso que utilizamos nosotros, pues digamos scores de progresión y aquellos con alto riesgo podrían llegar a ser los candidatos. Esto falta todavía digamos cómo estandarizarlo. Usualmente ¿qué hace uno? Pues digamos si es alto riesgo, considerar si se incluye o no en estos ensayos clínicos, y si no es un alto riesgo, lo que uno puede hacer es hacerle seguimientos cada 3 a 12 meses, pues haciendo que valorando el CRAP, viendo si se desarrolla pues daño de órgano diana. Entonces aquí tenemos el paciente con la gamapatía de significado incierto. Si tiene un bajo riesgo de expectativa de vida mayor a 5 años, se hace seguimiento digamos como cada 6 meses durante 1 a 2 años. ¿Listo? Si el paciente no tiene un bajo riesgo y tiene una expectativa de vida mayor a 5 años, se hace seguimiento cada 6 meses por 2 años y luego anual. Y si tiene una expectativa de vida menor a 5 años, pues uno usualmente no le hace nada adicional. ¿Listo? Aquí tenemos cuáles son los factores de riesgo, los niveles de proteína M, si el paciente tiene uno subtipo IgG y cuál es digamos como la relación de cadenas libres. Dependiendo de si tiene 0, 1, 2 o 3, ahí está el factor de riesgo de progresión a 20 años. ¿Listo? Ahora, en cuanto al smoldering, aquí tenemos el paciente, si tiene un bajo riesgo, lo sigo cada 3 meses por 1 año y luego cada 6 a 12 meses de ahí en adelante.
Si el paciente tiene un riesgo intermedio, lo sigo cada 3 meses por 2 años y luego cada 6 meses de ahí en adelante. Y estos de alto riesgo es en donde dicen, vea, entry in a clinical trial, que ahí lo que puede ser es considerar dar esas terapias inmunomoduladoras para disminuir la progresión de los pacientes a mieloma. Como les digo, falta suficiente evidencia para recomendarlo, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, y pues digamos que es muy probablemente lo que se viene a futuro, igual que el daratumumab de entrada en casi todos los pacientes. Con eso terminaríamos entonces esta revisión de mieloma, espero que les haya gustado. Todavía no he rotado por hematología en mi residencia, entonces pues esto es de lo poco que he visto en urgencias y habiendo revisado el tema. Muy probablemente cuando pase por hemato les suba un video de actualización, eso será aproximadamente en un año, si Dios quiere. Entonces pues nada, espero que les haya gustado, cualquier duda que tengan déjenlo en los comentarios y si pues me sé la respuesta la responderé lo más pronto posible y nos vemos en un próximo video.